México, algunas personas nos han escrito desde Rusia, otros de Brasil, Argentina, así que muy contentos. Así que dentro del mail que le enviamos hoy día, también les enviamos los datos para poder, aquellos que quieran cooperar, poder darnos un aporte en cuenta bancaria o también vía PayPal, como acá lo coloca Manuel en la lámina. Así que esperamos que nos puedan seguir ayudando para que esto pueda beneficiar a muchas más personas. Y recordarles solamente de que pongamos los micrófonos en off y también cortemos la cámara para poder mejorar el streaming. Así que los doy con Manuel nuevamente para que podamos ya partir. Bueno, muchachos, en el espíritu de lo que acaba de hablar Jonathan, aprovecho para invitarlos a nuestro siguiente curso. Es un curso que vamos a hacer sobre el Medio Oriente contemporáneo. Ustedes, como saben, se cumple una década este año de las llamadas primaveras árabes, y un grupo de profesores, algunos profesores chilenos, otros argentinos, tenemos una profesora turca, una profesora iraní, profesores de Israel, estamos buscando algún palestino o palestina que participe también. Vamos a dar este curso que ven ustedes ahí. Luego vamos a mandar en el mail la forma de contacto, es el 15 de abril, lo damos en la Universidad de Cuernavaca, es una universidad chiquita, pero que hace cosas interesantes, yo trabajo ahí, y bueno, la idea es, como digo, hablar de los temas del Medio Oriente actual. Como ven ahí son 10 sesiones, y hablamos desde los asuntos de género, hablamos de la migración, hablamos sobre las minorías, las diásporas, los movimientos de separación también, los acuerdos de Abraham, y el tema de Turquía, etc. Entonces, están todos invitados, y bueno, le doy la palabra a Alberto. Por favor, acuérdense lo de sus micrófonos, pero ahorita vamos a empezar a silenciarlos, así que Alberto, todos tuyos. Bueno, gracias Manuel, gracias Jonathan, y nuevamente gracias a todos los participantes, a los que ya estuvieron en la clase pasada y a los que se unen hoy en día. Y voy a, simplemente para refrescarles un poco la memoria, o por lo menos hacerlos entrar en el concepto de lo que estamos hablando. Voy a retomar sobre un punto que da la explicación quizás a todo lo que va a venir. Ustedes pónganse en el mundo del momento, en qué mundo estamos viviendo, y desde dónde arrancan, y de dónde arrancan las partes que van a entrar en negociación. Entonces, desde el punto de vista del mundo que estamos viendo, es un mundo que se torna cada vez más unipolar, es decir, cae el mundo soviético, la Unión Soviética ya no es un factor. Si nosotros tomamos en cuenta la resistencia palestina como se vino dando en los años 70 y 80, entendemos de que tuvieron un gran aporte, sabemos exactamente que tuvieron un gran aporte de la Unión Soviética, de los países allegados. Eso ya no existe más. Desde el punto de vista de también marco regional y global, un apoyo muy equivocado por parte de la OLP al dictador de Irak, Saddam Hussein, que fue, digamos, que fue prácticamente vencido por los Estados Unidos, y con el apoyo, si lo queremos llamar así, dentro de esa coalición de todos los países occidentales e inclusive dentro de los países árabes. Entonces, nuevamente nos vemos acá en una situación también problemática para los palestinos, para la OLP, en la cual la OLP se ve cara a cara con los propios árabes, países árabes que la apoyaban generalmente, pero que en este momento se encontraban en una situación en la que no la podían apoyar por el apoyo que le había dado la OLP al dictador iraquí Saddam Hussein. O sea que la OLP ya estaba prácticamente aislada, había salido ya de Beirut, y por el otro lado, lo que yo había manifestado, y que creo que ese es el punto quizás esencial de la política interna dentro de los palestinos,
de que ya desde la conferencia de Madrid se había creado, no es que se había creado, pero, perdón, la palabra creado no es la palabra justa, pero ya tenemos una consolidación de una política palestina autónoma, no solamente de Israel, sino autónoma de la OLP. En una palabra, si el señor Arafat se sentía, y era evidentemente por el curso de toda su carrera política y también terrorista, el líder sin apelación de la OLP, acá se empezaba a encontrar que había un principio de resistencia palestina que no tenía que ver con la OLP, que era lo que se podría llamar grassroots, o sea, que surgía de abajo. Y cuando surge una resistencia de abajo, también surgen líderes. Y cuando surgen líderes, la pregunta que se hacen los líderes del locales es qué relación tenemos. Por supuesto que hay relación, pero ¿quién es acá el que maneja los hilos de la lucha y de la resistencia? Nosotros que estamos acá en Judea, Samaria y Gaza, o digamos, o en los territorios, si lo quieren llamar, ocupados, o los representantes de la organización de la OLP que estuvieron en Beirut, que después estaban en Trípoli, en una palabra, también haciendo, si lo quieren llamar así, una vida bastante diferente de la vida con carencias que tenían que sufrir los palestinos en Judea y Samaria. Nuevamente creo que pónganle en ese punto un grano muy importante de importancia, porque siempre nos vemos ante estas situaciones. Estas situaciones siempre brotan. Cuando la organización, los que llevan la lucha conceptual, política y militar están afuera del terreno, y los que tienen que sufrir las consecuencias de la guerra con Israel o del conflicto o de la resistencia, como lo quieran llamar, contra Israel, están on the ground, están ahí, están en Ramallah, están en Jenin, están en esos lugares que tienen constantemente que lidiar con Israel de diversas formas. Como ya le manifesté anteriormente, durante un tiempo determinado antes de la primera intifada, la vida bajo la ocupación israelí, que era ocupación por supuesto, pero no era, era una ocupación bastante, si lo queremos llamar así, potable, en el sentido que quiere decir potable, sin duras luchas en el marco del territorio. O sea que sí había luchas entre terroristas palestinos e Israel, pero siempre eran o venidas desde Beirut o en actos de terrorismo internacional, como es la toma de aviones, gente que viene, que se entrena en otros lugares, gente que es apoyada por los movimientos terroristas también de Europa, como el Baader-Meinhof. En fin, cuando nosotros hablamos de Anteb en el año 1976, justamente es esa relación entre los palestinos, el Baader-Meinhof, en una palabra, terroristas que vienen de afuera. Pero dentro del territorio, dentro de los territorios ocupados, hasta la primera intifada, hasta el primer levantamiento prácticamente no tenemos nada. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y este es el punto clave. Arafat se da cuenta de eso. Y cuando Arafat se da cuenta de eso, pasa a tener una, si lo quiero llamar así, un preconcepto en la cabeza. Hay que retornar. O sea, yo, Arafat, tengo que retornar. Ahora, ¿cómo puedo retornar a un territorio ocupado por Israel? Que es evidentemente los territorios ocupados. ¿Cómo puedo retornar allí si no tengo una especie de diálogo con Israel? Ahora, ¿cómo puedo tener un diálogo con Israel cuando conceptualmente yo represento a la Organización Liberación Palestina, que es lo contrario total a Israel? Es decir, ¿qué quiere decir lo contrario total? Mi lucha, Arafat, contra los israelíes no es por la ocupación del 67, es mucho más que eso, es por la ocupación de Israel de toda Palestina. Ahora, cuidado, ¿cómo hago yo, Arafat, para desligar una lucha de la otra? En una palabra, si estamos luchando por la liberación de Palestina,
volvemos a retomar el hecho clave de todo el asunto. La fundación de Israel es la destrucción de Palestina. O sea, no hay forma de buscar una forma que ate una cosa y la otra. Con cuidado. No hay conceptualmente, pero políticamente podemos llegar a ciertos arreglos. ¿Qué quiere decir podemos llegar a ciertos arreglos? Como yo les dije anteriormente, esa clase de arreglo que se llama the two-state solution, o empezar a hablar de una Palestina que pueda ser fundada sobre los territorios conquistados en 1967, es decir, la Judea y Samaria que ven ustedes ahí, esto en el mapa azulcito es la parte verde, con la parte de Gaza que está frente al Mediterráneo, quizás sí se pueda arreglar esa famosa solución de 2 estados para 2 pueblos, viviendo en paz, y para ello se necesitan 2 cosas: que Israel esté decidido a abandonar los territorios de Judea y Samaria y Gaza, punto, y que los palestinos se complazcan con Judea, Samaria y Gaza, sin dejando de lado, pero mucho más que dejando de lado. Dejando de lado quiere decir olvidándose totalmente de que el sueño de Palestina queda en sueño, y no solamente que queda en sueño, sino que es un sueño que Israel también les va a exigir en el futuro que se lo abandonen hasta como sueño. Es decir, cuando nosotros hablamos en algo que vamos a ver posteriormente, el derecho a la existencia de Israel en el o del pueblo judío a Israel no es lo mismo que el derecho de existencia de Israel. Es decir, si yo exijo el reconocer el derecho judío a la autodeterminación en Israel es una cosa, y si yo exijo reconocer a Israel, aparentemente es lo mismo, pero no es exactamente lo mismo. Quiero aducir con esto que nosotros no exigimos eso, Israel no exigió eso en un principio, pero quiero que ustedes entiendan el concepto. El concepto es muy sutil. El concepto es muy sutil. Israel es un país en el donde viven la gran mayoría judíos, pero hay también una población de 20% árabes. Si yo reconozco a Israel, puedo decir perfectamente, no tengo ningún problema de que Israel con el tiempo se transforme. ¿Aló? Ahí, por favor. ¿Aló? Que se transforme con el tiempo, en un país árabe, o con una minoría muy grande árabe, y quizás con el tiempo en una mayoría árabe, depende de la demografía. Es decir, si yo sueño quizás en 20, 30 años con que eso suceda, reconocer a Israel en esos términos me importa menos. Es decir, bueno, está perfecto, reconozco en el momento esa situación, pero conceptualmente no me encierro en una situación en la que diga reconozco a priori el derecho del pueblo judío a tener un Estado acá, porque eso básicamente desde un principio los palestinos no lo podían aceptar. Ese era el asunto. También por el otro lado funciona de la misma forma. Por eso los 2 movimientos de liberación nacional, si lo quieren llamar así, o el sionismo de un lado y el movimiento palestino por el otro, chocan. De cualquier forma, durante todos los años 70 o 80 estábamos ideando y pensando en esa solución pragmática, práctica, como decir, yo sé que a los palestinos quieren más. Yo sé que nosotros por lo menos tenemos, los judíos, dentro de nuestro pueblo judío en Israel, sectores minoritarios, pero de derecha dura, que ambicionan colonizar Judea y Samaria. Ergo, que no tienen ni la mínima intención de devolver eso ni siquiera a la Madre Teresa. Es decir, puedo aducir en términos de seguridad, no entrego territorios porque acá tengo un enemigo,
y no le voy a entregar territorios a un enemigo, aunque el enemigo me quiera convencer o no me quiera convencer, en fin, etcétera. Desconfío, eso es una cosa. Pero más allá que eso, aunque los palestinos se transformen en Madre Teresa, que pueda confiar en ellos, de cualquier forma, no voy a entregar territorios porque esos territorios son míos. O sea, es el corazón de la vida, del nacimiento del nacionalismo judío, de la nación hebrea, en esos territorios que pasarían a ser el Estado palestino. Pero ese sector, que en un momento era muy pequeño, era también parte del Herut, el partido que después, que hoy en día ya es mayoría, no el Herut mismo, pero digamos la derecha mayoritaria, en esos momentos era minoritaria, o por lo menos estaba ahí. Tomaron el poder, ganaron las elecciones en el año 1977, está muy bien, todo fenómeno, pero de cualquier forma, todavía la idea de que se podían entregar territorios a cambio de paz estaba dando vuelta por ahí, era una cuestión de pragmatismo. Entonces, ¿qué quería decir? Que dentro de los pragmáticos, hasta los demás, digamos, los más duros dentro de lo que se llamaría la izquierda del laborismo, del Partido Laborista, podían llegar a decir, no, nada de las proposiciones palestinas me convencen, pero por supuesto que estoy dispuesto a entregar territorios a cambio de paz. El concepto existe, territorios a cambio de paz. Y otros pragmáticos que iban un poco más lejos decían, pero sí, las posibilidades están, no hay que tener miedo, hay que jugarse por eso. Había choque entre esas dos coordenadas, que eran pragmáticos los dos. Uno era pragmático con el puño duro y el otro era pragmático con la esperanza de que sí se puede. Entonces, como ya les dije anteriormente, esa gente que era pragmática y sí se puede, se empezó a encontrar con palestinos que estaban también apurados por las circunstancias. En una palabra, Yasser Arafat permitía que se empiece a dialogar con israelíes en base a una solución pragmática, que aunque a él le pueda doler desde el punto de vista conceptual, es una solución como diciendo, no tengo otra, simplemente no tengo otra. Ya los líos los hice antes, hicimos todo lo que pudimos, no va más, estoy aislado y lo peor para mí, Arafat, lo peor que me puede suceder es de que quede aislado del pueblo al que quiero liberar. En una palabra, es fundamental para mí retornar. Y para retornar, o sea, volver, pasar de Trípoli a Gaza o de Trípoli a Ramallah, para eso tengo que negociar con los israelíes. Y empezó ese diálogo facilitado por Oslo, por Noruega, y los noruegos es un caso muy interesante en Europa porque participan en todo lo que sea negociaciones secretas para la paz. Están mandados a hacer para eso. Ustedes les hablen de paz, de cualquier conflicto, y enseguida buscan los canales para que se reúnen en Oslo, todo lo que necesiten, traemos delegación de acá y de allá, todo secreto, nadie sabe nada, todo calladito, y empiecen a dialogar. Y como yo más o menos creo que les manifesté la vez pasada, cuando se reunieron en esa forma de diálogo, que había gente, o sea, los que estaban dialogando del lado israelí eran profesores en la universidad, Pundak y Hirschfeld, gente allegada a un personaje muy importante en ese movimiento de la paz que era Yossi Beilin, que era un joven en esos momentos, muy allegado a Shimon Peres, tipos que digamos que desde el punto de vista conceptual
estaban muy abiertos al mundo que se venía. Y como ya les digo, el mundo que se venía era un mundo muy unipolar, y con un mundo unipolar en el cual Israel, aparte de todo, estaba muy bien sostenido, no solamente por su propio poder militar y su propia sociedad fuerte, sino que estaban muy buenas relaciones con los Estados Unidos, a pesar de que con los republicanos de Bush era más problemático, pero de Bush padre, pero de cualquier forma se veía la posibilidad de que, bueno, en un mundo como el que estamos, en donde, a ver, teníamos el peligro de Irak, ya no lo tenemos. Con Egipto tenemos paz. Paz con Jordania lo podemos armar en cualquier momento. E inclusive desde Madrid ya se había dado esa opción de poder arreglar con los jordanos, que nunca hubo realmente un gran problema con los jordanos. Podría decir que dentro del marco de enemigos con los jordanos siempre vivimos un idilio. Así que con Jordania era menos problema. Quedaba Siria, pero Siria, digamos, como país radical, también se pensaba que se podía llegar a una solución con los sirios sobre las alturas del Golán. Y nuevamente, como yo lo traté de explicar la vez pasada, con los sirios o con los jordanos o con los egipcios, no hay un problema conceptual, es un problema concreto. Ellos son un país, tienen un país, es una cuestión de territorios, me das paz, te entrego territorios, confío que me vas a dar paz, entonces doy territorio. Si hay, digamos, un buen sostén internacional, lo hacemos. Todo eso funciona bien. O puede llegar a funcionar bien, puede no funcionar, pero de alguna forma, cuando uno habla de Estado a Estado, se puede hablar. Pero con los palestinos era otra cosa. Con los palestinos había que romper un marco, un bloqueo conceptual, que yo se los expliqué anteriormente, que es la L dentro de la OLP. Con la Organización Palestina podemos hablar todo lo que queramos. Con la L, cuidadito. Nada que tenga L ahí, Liberation, eso no hay lo que hablar, porque para los israelíes significaba exactamente de que la liberación de Palestina, de que Palestina esté, Israel no. Así que, punto y aparte, ese era el problema. Romper ese concepto era un problema de primerísima línea. O sea que imagínense ustedes, para todos aquellos que querían paz y que veían la posibilidad de la paz, que vivieron tantos años con el concepto de no negociar con la OLP, no negociar con la OLP, nada. De repente, out of the blue, como se dice, estamos negociando con la OLP. Es cierto, lo están negociando gente que no tiene nada que ver con el aparato político directo. Rabin tampoco sabía demasiado, pero cuando Rabin, que era primer ministro luego de haberle ganado a Yitzhak Shamir las elecciones, y ganó las elecciones sin ningún plan de paz que tenga que ver con esto. Ganó las elecciones porque ya todo el asunto, todo lo que caía como con el nombre de corruptos ya nos tienen podridos, en el caso de todo el gobierno del Likud. Con Rabin aparecía una nueva política, pero era una cuestión interna, era una política, digamos, para resolver problemas internos. De repente Rabin se encuentra con una situación que probablemente él no la visoraba, pero que le hacen entender de que puede funcionar, y da el visto bueno. Entonces nos encontramos en esa reunión de Oslo, en donde se elaboran los mapas que ustedes tienen ahí frente suyo y que quizás no lo terminen de comprender, y les voy a explicar por qué no lo pueden terminar de comprender, y por qué tanta gente dentro de los palestinos quedó demasiado ofuscada con lo que se estaba negociando, a lo cual el famoso palestino profesor de la Universidad de Columbia, Edward Said, definió como el Versalles palestino. ¿Qué quiere decir el Versalles palestino? La reunión con la cual o a la cual los palestinos acuden para dar su carta de rendición. Y obviamente cuando uno ve los mapas,
cuando uno ve la diferencia de fuerzas de un lado del otro, uno puede llegar a la conclusión de que los palestinos realmente estaban rindiéndose a las condicionantes que estaba poniendo Israel. Por el lado de Israel las cosas no eran tampoco tan claras, en el sentido de que aquí ganamos muchísimos contrarios a los acuerdos de Oslo, entendieron o entendían de que si el precio era traer a Arafat a los territorios, eso implicaba que iba a haber una avalancha de terrorismo en vez de un movimiento hacia la paz. Quizás las dos partes quiero decir, la contra dentro de Israel y la contra dentro de los palestinos, tenían ambos una cierta caudal de razón. Lo que pasa que no es una cuestión de tengo razón, es una cuestión de que yo también, como factor político, hago todo lo posible para que esto fracase. En una palabra, nos encontramos ante una situación así, en la cual los israelíes dentro del gobierno y los soñadores, los que veían la posibilidad de una paz, entran directo al arreglo, presentan un arreglo que era muy beneficioso a los intereses de Israel, por lo menos del punto de vista del mapa. Ahora enseguida les voy a explicar qué es cada cosa del mapa y qué fue lo que se acordó. Y los palestinos, Arafat, que entendían de que la situación así como estaba era muy problemática y no beneficiosa para los palestinos, pero que le daba un marco de discusión por 5 o 6 años en el cual Israel se comprometía a seguir avanzando en lo que se podía decir entrega de los territorios y llevar adelante la posibilidad, cuidado, y eso ni siquiera se mencionaba, pero quedaba en el aire, no se mencionaba, pero quedaba en el aire, que es la posibilidad de un Estado palestino. Los que atacaban a Arafat decían algo muy concreto. Señores, en eso que estamos firmando, ni se menciona Estado palestino. No se mencionan los problemas sustanciales, que son fronteras, que son Jerusalén. El derecho al retorno ni se mencionaba tampoco, eso no entraba ni siquiera. Pero no se mencionaba el problema, quizás uno de los problemas centrales, que era qué pasa con los settlements, o sea, qué pasa con las colonias israelíes, judías, dentro del posible Estado palestino. O sea, nada de eso quedaba en ese acuerdo de Oslo. Entonces, obviamente que muchísimos palestinos empezaron a levantarla diciendo, bueno, pero ¿qué estamos firmando? Y la pregunta era hacia Arafat. Arafat, si recuerdan lo que les acabo de decir, lo principal para Arafat era retornar. Era como decir, si lo queremos ver desde el otro punto de vista, yo no sé si Arafat había pensado en ese ejemplo, pero viéndolo con un poco de recuerdo histórico, también Arafat estaba en una situación bastante similar a la que estaba Ben Gurión cuando declaró la independencia de Israel. Lo que se declaraba era sobre un territorio mucho menor al que tiene Israel en estos momentos. Cuando Ben Gurión decide dar el sí, tenía contra de la banda revisionista que le decía es imposible fundar un Estado en esas condiciones. No es un Estado, son 3 guantes así juntados entre espinillas. Y Ben Gurión en su momento dijo que sí, acá se funda el Estado de Israel. Ahora, en el análisis ese,
Los que atacan a Israel dicen, bueno, claro, que vivo. Él sabía que se fundaba un Estado en un guantecito, pero que enseguida iba a estallar una guerra y que iba a conquistar lo demás. Eso nunca quedó claro, si Ben Gurión tenía esa intención o no. Se encuentran testimonios de un lado y del otro. Pero se puede hacer una analogía con Arafat diciendo de que, bueno, yo entiendo que estoy firmando algo que no es muy potable para nosotros los palestinos, pero es un primer paso. Y este primer paso puede estallar. Digamos que de alguna forma u otra, los israelíes que desconfiaban de Arafat podían estar viendo su autoimagen en Ben Gurión como diciendo, esto es el comienzo, pero obviamente que este hombre no puede conformarse con eso. Lo que quiere hacer es establecerse sobre el terreno y de ahí empezar un marabunde de terrorismo y diplomacia a fin de ganarle a los israelíes el partido, por lo menos de lograr por la fuerza, pero por la fuerza desde el terreno mismo. Los que son, digamos, los que tienen una visión diferente y quizás también realista, podrían decir, bueno, pero de ninguna forma los palestinos, por más que se organicen y hagan lo que quieran, pueden llegar a hacer lo que quizás podían llegar a pensar, que es expulsar a Israel. No hay ninguna posibilidad. Israel es un país demasiado fuerte, Israel es un país demasiado bien armado, una sociedad muy consolidada y no lo van a dejar. De cualquier forma, para los israelíes, para aquellos israelíes que veían con muy malos ojos todo esto que se estaba armando, no era que tenían miedo de que los palestinos nos iban a ganar, simplemente que los palestinos nos iban a hacer sangrar. En una palabra, estaban diciendo desde un principio, si esto se consolida, lo que vamos a tener va a ser un Estado o un semi-Estado terrorista con el que vamos a tener que lidiar constantemente y nos van a hacer pagar un precio impresionante de vidas. Obviamente que si nosotros miramos la realidad, lo que pasó después de Oslo es obviamente eso. Uno puede, tomando distancia, podrá analizarse quién tuvo la culpa, si este lado o el otro, si es que los palestinos querían hacer terrorismo o no, o si es que los israelíes no querían hacer concesiones. De cualquier forma, lo que quedaba claro era que en el acuerdo que se estaba firmando, en las dos versiones, Oslo I, que es 1993, y el nuevo encuentro de Oslo en 1995, no quedaba estipulado de ninguna forma de que eso iba a terminar en un Estado palestino, aunque quedaba en el aire, y de que lo que se estaba firmando eran la división del mapa en tres territorios, si lo quieren llamar así, si se puede llamar territorios. Territorio A, territorio B y territorio C. El territorio A, que es under Palestinian control, que quiere decir el territorio A está controlado o iba a estar controlado por una administración palestina que lo iba a controlar tanto desde el punto de vista administrativo, cuestiones administrativos civiles, como control militar. Ergo, una policía local. Eso iba a estar, eso es lo que vemos más o menos lo que dice Área A, el 18%, que sería más o menos, estaría relacionado con ciudades palestinas, Ramallah, Jenin, Tulkarem, todo el área de Jericó. Si ustedes lo ven así, ustedes quieren ser un poco maliciosos, tendrían que decir, bueno, pero esos son bastustanes. Y sí, básicamente son bastustanes. Son zonas separadas una de la otra, que en esos lugares los palestinos tienen control, como ya les digo, civil y militar. ¿Pero qué quiere decir militar también?
Y ahí está uno de los puntos muy interesantes del asunto. Porque militar quiere decir crear una policía palestina, que los palestinos puedan identificarse también con que, bueno, por suerte ya acá en Ramala no tenemos que tener soldados israelíes, sino que tenemos policía palestina, armados con jeeps, con esto, con lo otro. Pero que esa policía, de una forma u otra, estaba asociada con Israel, porque lo que pretendía Israel de esa policía palestina era el combate contra el terror, no el combate contra israelíes. Ergo, una policía que pudiese reprimir a los palestinos que no estuviesen de acuerdo con los acuerdos o que quisieran hacer terror, como se esperaba que de alguna forma u otra puedan hacer. Esa es la zona que se llama Área A, 18% del terreno. El Área B, que está ligada a esa Área A, es una zona en la cual los palestinos tienen derecho a control administrativo, pero Israel tiene una gran parte del control militar. Es cierto que lo podían hacer en conjunto con fuerzas palestinas, pero básicamente lo que quería decir es de que Israel tiene el control militar de esos territorios. Y por último, la zona C, que es el 60% del territorio de Judea y Samaria, eso bajo control Israel total. En esos lugares está la gran mayor parte de las colonizaciones judías. Y no quedaba en ningún momento en claro de que las colonizaciones iban a pararse. Ahora quiero que sepan que las colonizaciones judías es un movimiento increscendo, lo que se dice, empezaron con unos pocos y el que visualizaba un poco el asunto veía cómo eso iba creciendo. Ahora, obviamente que si esas colonizaciones van creciendo y no está estipulado que tienen que parar de crecer, no está estipulado por el Tratado de Oslo, pero uno puede entender que el espíritu del tratado tenía que ser menos colonizaciones, porque el tratado lo que quería decir también era de que se hacía un compromiso de entrada, pero que las discusiones iban a seguir entre 5, 6, 7 años, y en el curso de tales conversaciones, Israel iba a seguir entregando zonas de control del área C a área B y A. En una palabra, la idea era de que progresivamente, si todo marchaba bien, si todo estaba más o menos, seguíamos con el idilio de la situación del contacto entre palestinos e israelíes, como aparentaba al principio, entonces Israel de a poco iba a despejar territorios del área C, se los iba a entregar a los palestinos como una indicación de que el control palestino de toda la zona iba creciendo, o iba de a poco creciendo. Ese era, digamos, la expectativa por parte de los palestinos. Y se podía decir que también la expectativa por parte de Israel. Lo único que quizás no tomaron en cuenta, o tomaron poco en cuenta, es la posición de los spoilers, la posición de aquellos que estaban dispuestos a hacer cualquier cosa por llevar esta paz o este principio de paz a la realidad de la guerra, como diciendo, señores, es preferible vivir en una posición de conflicto y de guerra que vivir ante una paz que, como ya les dije anteriormente, así lo había definido Edward Said, es la paz de Versalles, es la paz, digamos, de simplemente afirmar totalmente que nosotros los palestinos nos rendimos. Quiero que entiendan que sin eso Rabin ni siquiera hubiese osado entrar en este asunto.
lo que lo convencieron a Rabin, y obviamente cuando uno mira el mapa, ante esa situación, bajo el término de seguridad, que era la seguridad de cual Israel exigía a fin de hacer cualquier concesión territorial, bueno, para una persona que está totalmente abocada a los problemas de seguridad, eso estaba más o menos bien. Se podía vivir con eso. Para Arafat, sí se podía vivir con eso siempre y cuando el proceso de los 7 años o 5 años que se iba a seguir negociando y que se iba a hablar sobre settlement, sobre Jerusalén, sobre esto, sobre lo otro, pero que se iba a hablar, no se hablaba, se iba a hablar. Eso es lo que se suponía de que se iba a hablar. Bueno, eso queda para después. Pero para que quede para después, más o menos tiene que quedar el espíritu de que en esa dirección vamos. En una palabra, Arafat podía decir perfectamente, señores, cuando yo entro en esto, es porque el espíritu del arreglo es hacia un Estado palestino, aunque no se mencione la palabra Estado palestino independiente. Y aunque no se mencione que los settlements no van a estar, o hay que sacarlos, es obvio, supuestamente, en el espíritu del tratado, de que estos settlements tarde o temprano se van a tener que ir. Rabin no quería tocar el asunto ese de ninguna forma, no porque fuese muy fanático de los asentamientos. Simplemente sabía de que, y bueno, sabía, pero como se le dice, sabía de que estamos ante un elemento político muy duro dentro de Israel, que puede causar mucho problema. Es decir, si yo ya voy a ir en contra de los asentamientos en forma dura, así como lo hizo Sharon en la Franja de Gaza, por lo menos tengo que tener muy, muy claro que hay con quién hacer arreglos. En un principio, Rabin creía que sí. Rabin creía que sí. No les quiero decir por qué creía de que sí. Mismo hoy en día, cuando estamos en diálogos de democracia, no democracia, en fin, etcétera, etcétera, Rabin creía, o por lo menos tenía la esperanza, de que con Arafat, justamente por ser un líder político con caracteres dictatoriales, no iba a tener problema en doblegar a todos aquellos dentro de los palestinos que se opusieran a los tratados. Como decía Rabin, con Arafat se puede discutir sin tener a B'Tselem atrás. Esa es la organización de los derechos humanos que existía en Israel. Como diciendo, Arafat no tiene problemas con derechos humanos. Hace lo que quiere y con él sí se puede hacer arreglos. Se dio cuenta un poco tardíamente de que se puede hacer arreglos, pero que Arafat podía jugar a las dos puntas. Podía hacer arreglos con Israel, pero también podía o alentar o dejar jugar el partido a los violentos dentro de su lado que lo estaban presionando. Es como diciendo, miren señores, yo con ustedes, israelíes, estoy muy bien, pero entiendan que atrás mío, tengo gente muy violenta que los tengo que contener. Si ustedes no conceden, me tiran abajo a mí. Yo también puedo ser asesinado. En realidad el que fue asesinado fue Rabin. Pero en el diálogo ese, el mantener digamos, a una presión contraria en mis espaldas, me hace decirle a la parte que estoy dialogando con ella que no me exija más de lo que yo puedo dar porque si no se cae todo. Los dos personajes, Rabin y Arafat, tenían esa situación frente a ellos. Señores, lo que pasó fue que
el asunto de que del lado israelí no se vislumbraba ni siquiera una mínima visión de que los asentamientos podían ser desmantelados. Y los israelíes, por supuesto, estaban en la suya como diciendo, pero nosotros no firmamos nada de eso. Y por el lado palestino empezó el terror que Arafat o no pudo controlar o dejó jugar a fin de que, como dije anteriormente, los israelíes entendiesen de que él tiene resistencia en sus espaldas. De cualquier forma, el terror empezó a levantarse y cayó como a ver, obviamente que cayó absolutamente mal a los israelíes. Obviamente que los israelíes en esos momentos, la gran mayoría estaba de acuerdo con el plan de paz. Estaba de acuerdo con ir hacia ese arreglo con Arafat. Por primera vez, como ya les dije anteriormente, para todos nosotros que éramos visionarios de la paz, el haber logrado romper el tabú que se puede hablar con la OLP era un paso que, como dijimos todos, no podemos creer de que la población israelí de repente está en ese asunto. De repente Arafat, que era el archienemigo, era el segundo después de Hitler, de repente pasó a ser como una figura reconocida en Israel. Y más aún, ese momento de euforia a la paz se da en un momento clave que aparentemente tenía que ser todo lo inverso, que fue cuando el primer ministro israelí Yitzhak Rabin fue asesinado en 1995. ¿Por qué? Porque ahí la gran parte de la población israelí se dio cuenta que nosotros tenemos gente internamente que está dispuesto a cualquier cosa con tal de, ya no les digo, hacer caer la democracia, pero sí, casi. Si la democracia decide llevar adelante un plan de paz con los palestinos, pues la tiramos abajo, lo que sea, matamos al primer ministro. Obviamente que eso no es todo, eso fue uno que lo hizo, pero ese uno que lo hizo tuvo respaldo de muchísima gente atrás. Ese momento era un momento clave para seguir adelante porque la mayor cantidad de la gente en Israel estaba de acuerdo con seguir para adelante con el proceso de paz, y más después de eso. Pero por razones que vamos a ver posteriormente, creo que ahí fue fundamental el mal manejo que tuvo Shimon Peres como sucesor de Rabin hasta las elecciones, que tiraron abajo al gobierno del laborismo. Y en ese momento, cuando las elecciones de 1996 sube Netanyahu, bueno, prácticamente era como que el pueblo de Israel estaba diciendo muy claramente, no seguimos para adelante con el proceso este. ¿Qué quiere decir no seguimos para adelante con el proceso este? Al mismo tiempo que en Israel, luego del asesinato de Rabin, había como un nuevo paradigma hacia la paz, como diciendo, bueno, este es el momento de hacer lo que quiso Rabin. Del lado palestino aumentó la presión terrorista. Entonces quedaba algo en el aire ahí. Y eso que quedaba en el aire era una frase que dijo Shimon Peres y que ninguno en Israel ya la podía aceptar. Que los asesinados por el terrorismo eran los muertos por la paz. Y los muertos por la paz, la gente se empezó a preguntar. Uno muere por una guerra, pero no muere por una paz. Si hay paz, hay paz. Y si hay guerra, hay guerra. Y esa fórmula no funcionó. Entonces, digamos que a forma de
conclusión de esta parte que podríamos decir. Señores, el arreglo lo tienen ustedes ahí frente, aunque no entiendan de mapas, lo pueden ver perfectamente. Todo lo que se ofrecía era no un Estado palestino y no algo que se podía entender como Estado palestino. La figura está ahí, cara a cara. Pero entonces ustedes se preguntarían nuevamente, para resumir, ¿por qué los palestinos lo aceptaron? Y ahí sí tienen que irse a la figura de Arafat y a la OLP. La aceptaron porque era la única forma que Arafat tenía, ante la constelación política que se estaba viviendo en esos momentos, de volver al terreno, del volver a ser factor. Arafat tenía un miedo terrible de que iba a dejar de ser un factor en este conflicto. Él, el fundador, no el fundador directo, pero digamos, el que le dio el espíritu combativo y llevó a la OLP al reconocimiento, para mal o para bien, pero el reconocimiento al fin y al cabo de que el mundo entienda de que acá había un problema palestino. Él se iba a quedar sin movimiento de liberación nacional. O sea que a él le convenía o no tenía más opción que ir hacia eso. Y como ya les dije anteriormente, muchísimos palestinos, especialmente palestinos en el exterior, entendieron de que esta clase de arreglo era un arreglo que iba a terminar mal, que no podía terminar bien, que los palestinos no lo iban a poder aceptar. Del lado contrario, o sea, del lado nuestro de Israel, también primero de todo, ni se los pasó por la cabeza, y obviamente que ni a Rabin se le pasó por la cabeza, de que un judío podía asesinarlo a él, héroe militar, una persona que en su autodefinición era una persona de derecha. ¿Qué quiere decir de derecha? No de derecha mística, de derecha en materia de seguridad. ¿Qué quiere decir esa gente que no le podíamos, no estoy en cuestiones místicas, estoy hablando acá de cuestiones de terreno. ¿Dónde va a estar parado este? ¿Dónde va a estar parado esto? Y yo, como persona militar, puedo decir de que esta colina no la podemos dar porque es un peligro para nuestra seguridad. Eso era Rabin. Ahora, obviamente que una persona que había sido el héroe militar de la Guerra de los 6 Días, que él había conquistado los territorios que estamos hablando, él había conquistado Jerusalén, ¿cómo podía esperar de que él iba a pagar el precio de este asunto? Y lo pagó. Pagó el precio de este arreglo. Y al margen del asesinato de Rabin, como ya les dije anteriormente, cada vez estaba armando, o por lo menos surgiendo, un clamor dentro del público israelí de que todas las buenas intenciones posibles, pero los palestinos no iban a poder abandonar el terror. Y nosotros teníamos ahí no solamente al Hamás, que estaba levantando cabeza, que era contrario a todos los arreglos, sino también a la parte armada de la OLP, que es la que entró en los arreglos, que también estaba discutiendo con la franja política la calidad de esos arreglos. En una palabra, palestinos que estaban diciendo, no, volvemos a la lucha armada. Lo único que la lucha armada iba a ser diferente a la lucha armada que habías tenido anteriormente. Y como se recuerdan anteriormente, la lucha armada no era desde los territorios, no era terrorismo dentro de los territorios, sino que venía desde afuera. Pero que ahora la lucha armada iba a ser desde dentro de los territorios. Y no solamente presionando a gente judía que vivía dentro de los territorios, o sea, las colonias, sino que atacando al corazón de Israel, cosa que los israelíes no estaban dispuestos a aguantar. Señores, a fin de concluir esta segunda parte que ya me da pie a la tercera, que la tercera es el fracaso,
con esto ya les estoy diciendo de que todos estos arreglos pintaban bien si uno se imbuye en la cabeza de esperanza en el futuro, como diciendo, está bien que el punto este no lo firmamos claramente, pero no importa, esto es tan importante que vamos no presionar en este puntito de aquí o de allá porque dejá, vamos para adelante. Si las dos partes están en eso, está muy bien, pero está muy bien y no del todo bien, porque tomando en cuenta la presión de los que están atrás, siempre le iban a marcar que este paso que diste es un paso que nos va a perjudicar mañana. Y como de plano nosotros estamos en un conflicto que es territorial, pero mucho más que territorial, entonces la desconfianza mutua es una desconfianza que brota a las leguas entre los pueblos, y no les diría entre los negociantes. Paradójicamente, y tengo alguna experiencia también luego en la segunda parte de diálogo con los palestinos, y eso, con el diálogo entre los negociantes se formaba como una confraternidad que estaba fuera como que dice, fuera del mundo. Había de lo que hablar, no es que con los palestinos no hay lo que hablar, es que cuando llegás al punto vital, al corazón del asunto, no hay cómo limar la diferencia. No quiere decir que no se puede, pero es demasiado, demasiado complicado, y eso fue lo que la gente de Oslo entendió prácticamente inmediatamente del asunto. Preguntas. Gracias, Alberto. A ver, muchachos, pueden escribir sus preguntas o solicitar, levantar la mano, que somos varios. Yo tengo una pregunta muy rápida, es casi un sí o no. ¿Tú dirías, Alberto, que el voto post-Oslo, o sea, las elecciones que pierde Pérez con Netanyahu, es un voto más de castigo a lo que no hizo o hizo mal Pérez en ese periodo de la muerte de Rabin a la elección? ¿O a qué se debió ese voto? Esa es mi pregunta muy puntual. Sí, el voto castigo a Pérez ni siquiera un voto castigo, era que lo que Pérez podía haber hecho elecciones inmediatamente luego de la muerte de Rabin. Las ganaba, pero así, porque la gente estaba enfurecida por el asesinato de Rabin. Pero no, él no quería investirse, si lo queremos llamar así, dentro de la figura de Rabin. Quería ser su propia personalidad, quería ser el que maneje y el que quede como instaurador y como movimentista de la paz. Y quiso abarcar mucho en poco tiempo. Quiso mostrarse como una persona de seguridad, atacando en el Líbano, haciendo un acto que muchos lo aplaudieron, pero que fue fatal, el asesinato de un architerrorista, la verdad, de Yahya Yash, llamado el ingeniero, que era el que ponía bombas por todos lados. Bueno, lo mató, muchos aplausos, pero eso disparó una ola de terrorismo, que Israel no estaba preparado para eso. Empezaron a explotar buses en el centro de Israel, en Jerusalén, en Tel Aviv, en todos lados. Empezó a ver, la gente lo empezó a sentir. Ahora, la gente no es que, bueno, yo hice esto, ellos hacen lo otro, fue culpa mía. No, yo estoy viendo acá muertos. Y esos muertos no puede ser. Y eso sí iba dirigido a Pérez. El haber querido jugar a las dos puntas, lo mató. Y obviamente, bueno, ante una situación así, tratar de vender el producto, seguimos para adelante con la paz como si no hubiese terrorismo, no existe. Pierde Pérez las elecciones, gana Netanyahu, y ya desde ese momento se empieza
a cambiar toda la filosofía del acuerdo. Perfecto, muchas gracias. Jonathan va a leer las preguntas que han mandado, que son 3, 4, y bueno, y preguntas muy concretas, como las han mandado, y respuestas concretas para no alargarnos mucho. Jonathan. Sí. No, simplemente, digamos acá, tomando una de las preguntas de Ignacio González, él dice que, es decir, aún en el año 1993, no se había logrado iniciar un proceso de desratización mutua. ¿Ya? ¿No se había logrado, perdón? Un proceso de desratización mutua. Él desratizar. Desradicalizar. Desratizar. Aparece como desratizar y se entiende cada vez que en el fondo sería algo así como aniquilar un lado y el otro. O sea, como a los extremistas en el fondo. A ver si lo entiendo bien. Nosotros, o sea, yo creo que, como ya les dije, las partes negociantes creo que entendían de que el momento era tan así, desradicalizar. Muy buena la pregunta. No solo que no fue desradicalización, sino que fue radicalización. Cuanto más se desradicalizaba la parte negociante, más se radicalizaba los que estaban atrás. No sé si me explico. Había como una disociación que después se dio inclusive más dura. Había un concepto, por ejemplo, en Israel, y que tenía mucho de razón eso. Era este concepto como diciendo, los negociadores de paz crearon como una industria. Crearon como una industria. ¿Cuál era la industria? La conozco bien de cerca, esa industria. Nos reunimos en Oslo, nuestro encuentro va a ser en Inglaterra, buenas comidas, buenas reuniones, los llamaban los Blazerim a los negociantes israelíes porque eran todos de gente de traje, era la industria de la paz, ¿no? Entonces se encontraban con los palestinos, se encontraban con líderes del mundo. Había también un aliento por parte de Europa y de Estados Unidos, que con todo el mundo había, bueno, ¡ay, los pacifistas! Abrazar a los pacifistas. Entonces, había muchos honores, muchas reuniones, ¿cómo les puedo decir? Muchas conferencias internacionales, héroes del jet set. Y atrás de ello estaban los que estaban pagando el precio de esos arreglos. Es lo paradójico del asunto. No es que esa gente quería honores, se iban dando los honores por el aplauso a gente que quiere hacer la paz. Y todo el mundo estamos de acuerdo con eso. Pero el precio que se empezó a pagar era un precio que la gente no quería pagar, y obviamente que en una democracia también como la israelí y en una no democracia como los palestinos, igual hay opinión pública e igual hay movimientos que se radicalizan en contra. O en una palabra, el precio que tengo que pagar es un precio muy, muy, muy alto. Es un tema teórico muy importante. La verdad que es un tema teórico. Hacer la paz es mucho más difícil que hacer la guerra. Para hacer la guerra se juntan y empiezan toda la pasión, la nación, la bandera, vamos para adelante, hay que defender la patria. Para hacer la paz hay que empezar a pagar precios. Y muchas veces las sociedades que quieren paz, pero no quieren pagar precios. Entonces se radicaliza. O sea, no solamente que no funcionó la desradicalización, sino que funcionó la radicalización. La radicalización no porque se quiera, sino porque así se fue dando. Perfecto. Alberto, voy a leer 3 preguntas que hay en el chat en forma seguida. Creo que algunas en parte ya las pudiste responder. Mordejai Gereshovsky dice, podríamos decir que uno de los errores de Israel que condujo a este escenario actual fue confiar en las negociaciones con estos grupos nacionalistas.
¿Cómo podríamos minimizar estos efectos hoy? Esa es una. La otra es de Jorge Jacobson. ¿Cuál era el punto que más complicado era de limar en las diferencias en el equipo de Oslo? Y Angélica Cid también que pregunta, ¿hay algún interés económico por parte de los noruegos para intervenir en negociaciones internacionales? Ahí hay tres preguntas que podríamos ver respuestas. Perfecto. Bueno, la primera pregunta, parte de la, o sea, la segunda parte de la primera pregunta la voy a tratar en la última clase, pero a modo de, digamos, de apertura, no, hoy en día no se cae en ese error. No se cae, es decir, el mapa político israelí hoy en día te lo demuestra muy claramente. No quiero decir con esto de que esto no sea peor que lo otro, quiero decir simplemente que la factual, el 80% del mapa político israelí, o el 70%, 75% es de derecha. Hoy en día en estas elecciones la paz, negociaciones, Palestina, no es ni siquiera un issue, no es un tema a tratar. Acá todo lo que estamos en estos momentos tratando es el asunto solamente Netanyahu sí, Netanyahu nada, sobre cuestiones de democracia y corrupción, nada más. No hay otra cosa. Entonces, claro, ¿qué quiere decir todo eso? Que se quiere evitar, o no se quiere evitar, no lo voy a racionalizar tanto de esa forma, pero que nadie quiere deglutir en estos momentos ningún arreglo con los palestinos de ninguna forma posible. No quiero decir de que no vuelva el asunto en el futuro. ¿Cómo se puede prever el futuro? No sé. Pero hoy en día no estamos en ese diálogo más. Por eso mismo, cuando estamos hablando de Oslo, para Israel es casi prehistoria. Estamos hablando de prehistoria. Y quizás para un futuro, pero hoy en día no es parte de ningún diálogo. La segunda pregunta, repetímela. ¿Cuál fue el punto más complicado de limar perdón, la voy a leer. ¿Cuál era el punto que más era complicado de limar en las diferencias en el equipo de Oslo? ¿Usted sabe lo que? Prácticamente no había ningún punto complicado en Oslo. No había. ¿Por qué no había punto complicado? O demasiado complicado. Porque no había nada. O sea, era como que se dice, desde el momento que se aceptó que Arafat vuelve, todo lo demás era parámetros de seguridad y esto y lo otro, no había, y no se esperaba el terrorismo que iba a surgir, nada más. Simplemente así funcionaba, así los palestinos aceptaban y eso y lo otro, que se entendía que nuevamente 5 años cuando nos volvemos a encontrar y empezamos a funcionar y todo eso, ahí sí íbamos a encontrar problemas difíciles de resolver conceptualmente, que fue lo que pasó en Camp David después. Ahí sí, porque ahí sí se habló Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén. Ahí sí se habló, a ver, este detallecito, los territorios acá, territorios allá. Eso ya empezaron las cuestiones un poco más duras. En ese momento quedaba muy claro, en el 95 se entrega Jericó, Gaza, todo bien, lo demás todo bajo control nuestro, igual todas esas zonas estaban de alguna forma u otra controladas. Todavía en la parte de Oslo había mucha esperanza, o sea que no había ningún elemento tan dramático a resolver, ni se hablaba del derecho al retorno de los palestinos. Es decir, que yo me acuerdo, eso lo voy a repetir en la última clase nuevamente, pero una de las cartas que escribió uno de los palestinos, que la publicó en un diario israelí, como diciéndolo a los israelíes, lamento que no nos comprendieran, como diciendo, lamento que no nos comprendieran, y como diciendo, lamento que yo soy así, o sea, lo que yo estoy exigiendo son cosas que ustedes no entendían de que yo voy a exigir esto. Pero yo, palestino, no puedo dejar las cosas así en el aire. Yo exijo derecho a retorno.
la famosa jaque lauda, que cuando Israel oyó el concepto, digo, ¿pero esto qué es? Pero eso en Oslo ni lo soñábamos. Ni lo soñábamos, porque era evidente que en el momento que los palestinos tienen un pedacito de terreno en el cual volver a formar algo, nos van a agradecer, nos van a besar las piernas, nos van a decir gracias a Dios que llegamos a esto. O sea, nosotros éramos lo utópico, que pensábamos que, bueno, que con eso se terminó el asunto. Hoy todo lo demás va a venir de alguna forma u otra. O sea, que había muy pocos elementos de tensión realmente en el Tratado de Oslo. Perfecto. La otra pregunta era si había algún interés económico por parte de los noruegos para intervenir en negociaciones internacionales. No. Perdóneme que los ponga de esa forma. Es de bueno que son. Es decir, es el sentimiento de Europa, o por lo menos de los países nórdicos, que entre los países nórdicos, Noruega es la más. Pero básicamente todos, de alguna forma u otra, que ven hay una forma de arreglo de algo, bueno, sí, vamos a colaborar. Peace. Estamos en la idea de la paz. Estamos en la idea de que todo lo que podamos contribuir para ello, perfecto. No le quito que a nivel personal las organizaciones de paz privadas, o sea, como seminarios, eso y lo otro, ganen con eso, o sea, ganen prestigio. Yo colaboré, yo hice, yo lo junté, bueno, de una forma u otra, uno se siente ahí también desde el punto de vista personal muy halagado con eso. Y puede ser que también un premio Nobel a la paz no me caiga demasiado mal, ¿no? O sea que esos cálculos también existen. Vamos a leer otras preguntas más. A ver, Nathan nos escribe. La idea base que existe es que el problema de fondo es que los dirigentes palestinos no aceptan a Israel. Que existe la posibilidad clara de hacer un Estado palestino, dado que Judea y Samaria está vacía en un 50% del terreno. Si eso es así, ¿no hay modo de que exista algún arreglo? Nathan Novik. Y aparte de esa, tenemos otra pregunta más, es de Suelio, que dice: Alberto, ¿qué concluyeron las investigaciones sobre la muerte de Itzhak Rabin? Esas son las dos preguntas que tenemos. Bueno, a ver. Sobre la primera pregunta, a ver si me la refraseás un poquito más para poder focalizarla. En el fondo es que lo que Nathan nos escribe es que la idea base es que existe un problema de fondo donde los dirigentes palestinos no aceptan a Israel. Ahí está. Dado que Judea y Samaria, según lo que dice esta pregunta, está vacía en un 50% del terreno, claro, ¿no hay algún modo que exista algún arreglo? Bueno, muy bien. Yo lo voy a poner así. El más pacifista y digamos, la persona más amplia del lado palestino, lo más amplio, y hay gente muy amplia. Había gente que estaba dispuesta a muchísimas cosas. Pero no puede aceptar el concepto que para Israel es vital: la renuncia al derecho al retorno. Lo que un pacifista palestino puede decir es: señores, yo los entiendo a ustedes, y eso lo dice Abu Mazen permanentemente. Yo no voy a volver a Tzfat, no voy a volver a Tzfat, pero no puedo renunciar al derecho. Dame el derecho, que yo renuncio de facto, como diciendo, no vamos a volver, no tengan miedo. Israel no puede aceptar
no el de facto, no puede aceptar el derecho de jure de los palestinos al retorno. Al contrario, Israel puede decir, no tengo ningún problema, retornen 10.000, como un acto de humanidad los dejo entrar, pero no tienen ningún derecho. Yo concedo, como buena persona que soy, como buen país que soy, como un acto humanitario, concedo que vengan palestinos retornen al territorio de Israel. Eso es más, digo, más potable para los israelíes que aceptar el derecho. Y a la inversa, los palestinos pueden perfectamente, y eso fue lo que hicieron en Oslo, reconocimiento a Israel. Y nosotros, o sea, israelíes que estaban en ese momento en la izquierda, y también los negociantes, dijeron, pero qué divino, está hecho. Reconocieron a Israel. Y es cierto, reconocían a Israel, pero lo que estaban reconociendo, vamos a ponerlo de otra forma, es un Israel, desde el punto de vista palestino, perfecto, pero ¿qué problema hay? Una realidad que puede evolucionar. Ustedes tienen 20% de árabes ahí, y yo qué sé si mañana, por demografía, quizás muchos israelíes se quieran ir a vivir a Nueva York y capaz que Israel se transforma en otra cosa. Va a seguir siendo Israel, pero va a ser un Estado binacional. Si ustedes le preguntan a cualquier árabe israelí con ciudadanía, con todo, especialmente los jóvenes militantes de los partidos políticos israelíes, del Partido Árabe Israelí, ¿cómo se sienten ellos? Así, en forma sencilla, ellos le van a decir, yo soy un israelí, patriota israelí y palestino de nación. Y entonces, espera un momentito, ¿y qué es eso? Y claro, Israel es mi ciudadanía, pero yo soy hijo del pueblo palestino. ¿Y qué es lo que querés para el futuro? Que esto sea un país democrático, ciudadano, no judío, que vivan judíos y palestinos. Entonces, eso es lo que quiere el palestino israelí. Y el palestino no israelí concuerda con eso. No quiero guerra, estoy hablando de un pacifista, demócrata, un Edward Said, un personaje como tantos palestinos, bien instruidos, bien educados, que están en todos lados, los van a ver a todos en las universidades de Estados Unidos, también en las universidades israelíes, le van a decir con claridad, ¿qué terrorismo? Ni qué terrorismo, yo no quiero terrorismo, no quiero matar israelíes, no tengo nada contra judíos, nada. Simplemente quiero que Israel sea un Estado normal, no judío, y al lado del Estado de Israel no judío exista el Estado palestino. Y le aseguro que vamos a vivir bien, no va a haber ningún problema, prosperidad, todo lo que quieran. Para los israelíes, aunque no sepan, digamos, agarre un secular que no sepa lo que es ser judío, no importa, el Estado es judío. Y hasta le podemos decir, pero mira que un Estado judío no es bueno para vos. No importa. Este Estado es judío y este buen señor palestino que quiera negociar conmigo negándome o por lo menos poniendo en duda eso, yo le voy a decir, yo como judío no judío, que o vos me aceptás el derecho no de Israel, el derecho a autodeterminación del pueblo judío en la tierra de Israel, o ni siquiera tengo lo que hablar contigo. Que eso es lo que dice Netanyahu, cara a cara. Cuando le preguntan a Netanyahu, pero si los palestinos reconocen, no, yo no quiero que reconozcan Israel, yo quiero que reconozcan el derecho a autodeterminación mía acá. Después vamos a hablar de territorio, de cuánto 5% acá, 10% menos, 2 para acá, 2 para atrás, obviamente que eso tiene mucha relación con Jerusalén y el papel de Jerusalén. O sea que acá ya de entrada hay un problema conceptual, yo no digo imposible de roer,
pero muy difícil de roer, muy difícil, y más cuando vamos a hablarlo claro. Israel tiene todo el potencial en estos momentos, ¿no? Israel es definitivamente una potencia, enfrente a los palestinos que prácticamente están a la buena de Dios. Ese es el problema. Por eso yo digo, aparentemente fácil, pero no es fácil, y es conceptualmente difícil. Cuando vas al concepto, cuando vas a la base, y eso ni se habló en Oslo, y apenas se habló en Camp David. Y después ya hoy en día está todo claro. O sea, lo que el palestino escribió en el diario, no me entendiste, hoy en día le dicen, sí, sí, te entendimos muy bien. Y es por eso que al haberte entendido, te respetamos mucho, te acariciamos la cabeza, pero no vamos a negociar contigo en esas categorías. Perfecto. Alberto, nos quedan las últimas 3 preguntas. Había Sí. una que le había preguntado Suelio, que era que habían concluido las investigaciones sobre la muerte de Yitzhak Rabin. Voy a leer las últimas dos. Sí. Está todo muy claro con lo de Rabin. Sí. Todo muy claro. Todo muy claro. Hubo incitación, hubieron rabinos que le dieron, no el visto bueno de matar, pero la guiñada. Y este chico que por diversas razones, tanto psicológicas como idealistas y eso, llevó a cabo. Y lo más terrible del asunto, que a mi entender, lo más terrible del asunto es la falta de protección que tuvo Rabin. Eso, porque realmente, conceptualmente, no entraba en la cabeza de que podía, que un judío lo podía intentar matar. Eso fue terrible, terrible. O sea que si uno tiene que hacer, a ver quién le ponemos la culpa, es una red de culpabilidades, de fracasos que le ponen a uno los nervios de punta. ¿Cómo pudo pasar una cosa así? Pero también la incitación en los momentos de... Había una rabia, pero impresionante, por cierto sector del público, que se estaba poniendo muy violento. Los sectores de derecha se estaban poniendo muy, muy violentos. Muy violentos. Y ahí está el asunto. Perfecto. Vamos a leer las últimas 2 preguntas entonces. Una de Pedro Schwarze, que dice, ¿es cierto que los funcionarios israelíes tenían prohibido por ley negociar con la OLP? Esa es una. Ay, sí. Y la segunda de... Sí. La respuesta es sí. sí. La respuesta es sí. Ya. Perfecto. Manny Rebolledo nos escribe, viéndolo en retrospectiva, se podría concluir que este acuerdo nació muerto. ¿Estaban dadas las condiciones políticas, administrativas y de seguridad para implementar exitosamente? Ya es imposible retomar conversaciones usando Oslo como base, pero adaptado a la realidad actual, nos pregunta entonces Manny desde Jerusalén. Bueno, esa nuevamente es la parte final del curso, es justamente la vigencia de Oslo. Oslo a Israel en estos momentos le sirve por una cuestión muy sencilla, porque tiene un contrato con fuerzas de seguridad palestina que le ayudan en la lucha contra el terror. O sea, si hay elementos terroristas en Ramallah que están preparando un ataque contra Israel, los primeros que saltan sobre ellos son las fuerzas de seguridad palestina, por el acuerdo de Oslo. ¿Se entiende? O sea que es como, de alguna forma u otra, trabajan para nosotros, aunque no quieran. O sea, eso es lo que se cumple del acuerdo de Oslo. Lo que queda muy concretito es eso. Todo lo demás queda en el aire. Pero lo concreto es eso. Ahora, si del acuerdo de Oslo se puede retomar a un diálogo de paso, retornar a Oslo para de vuelta, no la veo. Realísticamente no la veo. Lo que pasa que, claro, que ni yo, ni usted, ni nadie somos profetas, entonces no sabemos
no sabemos cuáles van a ser las condicionantes que se den de aquí a algunos años. Pero hoy en día una forma de ese diálogo no la veo. Ahora, si la pregunta si teóricamente la solución 2 estados para 2 pueblos y vivir en paz es posible, yo digo de que sí. No hay nada que teóricamente impida que franceses y españoles en esa frontera que tienen, así como viven ellos, o con los alemanes, no hay nada que teóricamente impida de que esta zona no sea como Europa. Lo único que realísticamente, y no teóricamente, realísticamente, no es Europa. Así de sencillo. O sea, acá sí, frontera, soberanía, control, es vital. O sea, no hay ningún político hoy acá que pueda ganar elecciones o pueda presentarse ante el público y hablar de así, digamos, no, señores, la teoría puede funcionar, y no lo vota ni la madre. ¿Se entiende? O sea, no estamos para sueños. Pero, les repito, Oslo sí era sobre sueños, porque era la época de los sueños. Era una época que te empujaba a soñar. No les digo de que era la cuestión de John Lennon, de Imagine y eso, pero era más o menos Imagine. Imagine, puede ser posible. Bueno, ahí está. Bueno, Alberto, una gran clase, así que muchísimo aprendizaje tuvimos hoy. Así que vamos a invitar a todo el resto de nuestros participantes que la próxima semana nos veamos a la misma hora, a la 1:30 de la tarde en Chile, 10:30 de la mañana en México y 6:30 p.m. en Israel, a que nos conectemos. Nosotros vamos a enviarles esta clase que va a quedar grabada y les vamos a enviar también algunos materiales adicionales para que puedan seguir estudiando. Así que les agradecemos a todos desde ya su participación y esperamos que hayan disfrutado mucho la clase. Así que Alberto, les mandamos muchos saludos y muy agradecidos. Chao, Alberto, chao, muchas gracias. Chao, Nos Miriam. vemos la próxima semana. un abrazo, Alberto. Muchas Un bárbaro. abrazo, gracias. Miriam. Un abrazo, y un abrazo a todos Gracias, ustedes. Muchas gracias. Un abrazo siempre divino.